Gracias, hermano. ¿Será que nos saludamos todos? Y sabe que estaba viendo una predicación de una iglesia de El Salvador y me gustó esa dinámica. O sea, no sigue el programa hasta que todos se saludan. Hasta que todos se saludan. Y es una congregación casi de uno más de, calculo yo, unos 400 o 500 miembros. Claro que por supuesto no todos se van a saludar, pero hermano, se saluda la gran mayoría. Y estaba midiendo el tiempo solo para el poder venir y saludarse. Y estaba viendo que alrededor a veces son como 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos. Qué bonito, dije yo así. Qué bonito. Y aquí nos tardamos, creo yo, como 2 minutos, lo más, y rapidito. Yo creo que tendríamos que ir haciendo esa dinámica muy importante para nuestras vidas, para ir rompiendo todas aquellas cosas que sin duda muchas veces están en nuestra vida y en nuestro corazón. Vayamos ahí, por favor, a Lucas capítulo 17, que es el estudio que estamos teniendo y desarrollando. Y hemos dicho de 3 pruebas irrefutables de la vida de un discípulo de Cristo. Pensemos por un momento. A ver, y ayúdeme. Si a usted le preguntara, y escuche bien, si a usted le preguntara, dígame una característica de un discípulo de Cristo. De un discípulo de Cristo. Ahora, tendríamos que comenzar a definir, por ejemplo, quién y a qué, a la luz de la palabra del Señor, a quienes se les calificó como cristianos. Cristianos. ¿Y por qué se les llamó cristianos? ¿Alguien se acuerda? ¿Manda? ¿A dónde y por qué se les llamó cristianos? A la iglesia de Antioquía. Fueron a ellos, allá en Hechos capítulo 12, 13, si no mal recuerdo, que se les llamó por primera vez a aquellos discípulos de Cristo cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Interesante. Ahora, fíjese bien, o sea, cuando estábamos allá en ese punto, allá en el libro de Hechos, la palabra cuando se les llamó cristianos no era un halago, era una expresión despectiva que se les estaba diciendo a los cristianos en ese momento. Pero la alusión tiene que ver con aquellas cosas que sin duda ellos estaban reflejando respecto a la persona de Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de la Escritura, preguntémonos en esta noche, ¿cuáles serían unas pruebas, y subrayo, pruebas irrefutables de la vida de un discípulo de Cristo? Que usted pueda venir y decir, no, él es un discípulo de Cristo. No como decía un pastor amigo mío, no un evangélico, porque hoy en El Salvador a todo el mundo se le decía evangélico. Usted se iba en el bus, subía y todo el mundo cantaba alabanzas, etcétera. No, discípulo de Cristo. Bueno, en primer lugar, definamos la palabra discípulo. ¿Quién es un discípulo? ¿Manda? Es un seguidor. La palabra tiene que ver con alguien que primero, el maestro, va marcando la vida de sus seguidores. Entonces los discípulos son los que van atrás y son los que tienen un maestro y tienen su mirada en su Señor. Ahora, ese es un discípulo. Entonces, si hablamos de 3 pruebas irrefutables, y subrayo otra palabra, irrefutables de un verdadero discípulo, ¿qué diríamos? ¿Cuáles serían esos? A ver, ayúdame. ¿Manda? Obediencia. Muy bien, ¿obediencia a quién? ¿A cuál mandato? Bueno, ese es uno, obediencia entonces a los principios, a los preceptos, a los mandamientos que el Señor nos ha puesto a través de su palabra. ¿Y cuántos mandamientos hay? Infinidad, vea. Otro, ¿qué más? ¿Manda? Se me adelantó usted a la predicación esta tarde. Fe. Y esto, hermanos, es un buen elemento que muchas veces nosotros debemos de venir y reconocer que esta es una prueba irrefutable de todo discípulo de Cristo. Ahora bien, no se adelante para poder venir y pensar en la fe como muchas veces nosotros venimos y pensamos. Porque cuando vamos al contexto de Lucas capítulo 17, nos vamos a dar cuenta que los mismos discípulos hablaron de esa fe. Muy bien, vayamos entonces a Lucas capítulo 17, por favor. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor.
Dijo Jesús, ¿a quiénes? A sus discípulos. Y es importante que nosotros podamos ir definiendo en este sentido. Mire, Jesús está en su camino hacia Jerusalén y Él está cumpliendo con el propósito destinado por Dios para la justificación del hombre pecador. En el capítulo 16, Jesús ha enseñado sobre la mayordomía, ha enseñado sobre el divorcio, ha enseñado sobre la realidad y la necesidad de tener una perspectiva de eternidad. Jesús va plantando esa semilla, va dando esa semilla y la va sembrando a todos aquellos que vienen y les están escuchando. La Biblia aclara que son multitudes que sin duda venían escuchando esa palabra del Señor. Pero ahora en el capítulo 17 Jesús se dirige directamente a ¿quiénes? A sus discípulos. Y por eso dice el versículo 17, 1, dijo Jesús a sus discípulos. Entonces, lo que Jesús va a comenzar a desarrollar a partir de aquí del capítulo 17 va directamente o va dirigido hacia ellos. Y todo con un fin de hacerles ver sobre su vida o sobre su caminar espiritual. Ver su vida a través de la fe, a través del servicio. De ahí la expresión, lo que debíamos de hacer, hicimos. En otras palabras, es lo que Dios espera, lo mínimo que Dios espera de sus seguidores y lo que nosotros somos llamados a hacer. O sea, mire cómo está escrito, llamados a hacer y a hacer, que son dos cosas diferentes. El ser, estamos hablando, va con ese, de lo que realmente usted y yo somos. A hacer es lo que usted y yo hacemos en la práctica. Entonces, estas tres pruebas son las que Jesús va a venir y va a hablar en este sentido. Y como yo decía en el estudio, cuando comenzamos a hablar acerca de esto, me encantó esta imagen. Porque lo que usted y yo debemos de venir y hacer como un verdadero creyente es reflejar a Cristo y a Cristo crucificado. En los versículos del 1 al 4 hablamos de ser vigilantes de todo aquello que pueda producir y hacernos caer en algún escándalo. Y mire cómo lo dice el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. La palabra tropiezos en el original significa escándalo. Hermanos, debemos de cuidarnos, decíamos en aquella ocasión, de aquello que pueda venir y crear algún tipo de fractura en nuestro caminar espiritual. Debemos de procurar el no poder venir y caer en situaciones a las cuales vayamos a pisotear el nombre del Señor, vayamos a pisotear el Evangelio y vayamos a dar mal testimonio con respecto a esto. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Es imposible que no vengan tropiezos. ¿Quién es el que está hablando? Es Cristo. Y vea lo que Cristo está diciendo. En otras palabras, siempre van a haber situaciones en las cuales ustedes y yo vamos a tener que venir y enfrentar en esta vida. Pero aquí nos va a tocar a nosotros el poder venir y cuidarnos en este sentido. Por eso es importante que usted y yo cuidemos nuestra vida y especialmente en no convertirnos en piedra de tropiezo para otros. Mire cómo dice el versículo 2. Mejor, bueno, termino lo que dice, mas hay de aquel por quien vienen. O sea, en otras palabras, Jesús lo que está diciendo es, hay de aquel que se convierte en una piedra de tropiezo, en una forma en la cual va a hacer caer la vida de otro. Y esto es bien desafiante, hermanos, en este sentido. Porque en un punto usted tiene que ser reflexivo sobre usted mismo y preguntarse, ¿no soy yo una piedra de tropiezo para otros? ¿No será que con mi vida me estoy convirtiendo en una piedra de tropiezo para otros? ¿No será que con mi testimonio me estoy convirtiendo en una piedra de tropiezo para otros? Y es aquí donde usted y yo debemos de cuidar. Por eso estamos hablando de cuidar el ser, lo que somos, el carácter de nuestra vida cristiana. Ahora Jesús dice en este sentido, mejor le fuera al que sirve de tropiezo, mire, atase una piedra al cuello de molino y que se le arrojase al mar, que hacer tropezar a unos de estos pequeñitos. ¿Quiénes son estos pequeñitos? De las demás de las multitudes que están escuchando el pasaje. Dos cosas. Número uno, vigilemos entonces acerca de nuestra vida. Hermanos, y una de las cosas que nosotros debemos de hacer es cuidar nuestra vida espiritual. ¿Cómo se cuida nuestra vida espiritual? ¿Manda? Me dijo comunión. ¿Comunión con quién? ¿Y con quién más?
¿Verdad? Y esto es importante. Ahí estamos mostrando el carácter. Y por ahí va. Y hermana, usted tiene todos mis pensamientos. No leyó mi bosquejo, vea. No, es así. Es interesante. Es como el Señor va llevando todas estas cosas en este sentido. Y es lo que en un momento vamos a subrayar en este punto. Entonces, y no convertirnos en esas piedras de tropiezos que muchas veces, hermanos, si somos sinceros, muchas veces por nuestro mal actuar, por mucho mal proceder, estamos siendo de tropiezos para la vida de otros. Y en este sentido, fíjese lo que sigue diciendo: mirad por vosotros mismos. Es lo que está diciendo Jesús. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Perdónale. Mire, ahora, ¿por qué muchas veces cuando nosotros vemos a alguien que está en pecado, ¿qué dice la Escritura? ¿A qué nos manda? ¿A contarle a la hermana? No, fíjate que el hermano. No, fíjese que el hermano. ¿A qué nos manda la palabra? A reprenderlo. Mire, hermana Alicet, yo veo que usted está mal. Yo veo que usted en su caminar de vida está mal. Yo veo, y comenzamos a reprenderlo. ¿Qué necesitamos para reprender a alguien? Autoridad espiritual. Porque yo no puedo decirle a la hermana: hermana, su caminar está mal. Y si ella me dice, y que somos rápidos para contestar, ¿y el suyo, hermano? ¿Y su caminar? ¿Y su calidad de vida? Hermana Lisette, usted, yo no la veo en el culto, y usted, hermano, viene al culto. Hermana Lisette, yo no veo que usted está diezmando, hermano, y usted diezma. Hermana Lisette, yo veo que usted no tiene buenas relaciones con los demás. ¿Se da cuenta? Hermanos, para poder venir y entonces llamarle la atención a alguien, necesito la autoridad espiritual. Necesito, hermanos, tener una vida recta e íntegra en este sentido para poder venir. No contarle al hermano, no mandarle contando al otro: ay, que fíjese que yo vi que a la hermana Mari, no, es que yo vi que... Y es que así, para eso somos buenos, hermanos, para poder venir y andar compartiendo las debilidades de los otros o los pecados de los otros. ¿Qué dice la Biblia? Primero, mírense a ustedes mismos, les dice Jesús. Mirémonos a nosotros mismos. Si tu hermano peca y lo hace contra ti, repréndele, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Y aquí viene el punto. Y ojo, porque aquí estamos hablando de lo que realmente usted y yo somos. Y claro, vea lo que dice el versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, ¿qué dice? El Señor está haciendo un juego de palabras, hermano, como en aquella ocasión cuando Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces le dijo el Señor? 70 veces 7. No es que yo voy a llevar una lista, porque si la lleváramos, yo digo: Liz, a saber cuántas veces me ha perdonado, que yo le he dicho: perdona, mi amor, ya no lo voy a hacer. Entonces Liz no está ahí. Llevo una, lleva 2, lleva 3. No es ese el punto, sino tener una actitud de perdón y de misericordia. Entonces, la primera prueba de un verdadero discípulo es un caminar digno. Y a eso nos hemos dicho. La segunda prueba a la que quiero referirme en esta tarde es una vida de fe. Es una vida de fe. Ahora, sigamos en el pasaje. Escuche bien y veamos bien todo lo que Jesús ha estado enseñando en este sentido. Ahora vea, lo voy a volver a leer para que no perdamos el hilo. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les contesta: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora, aquí viene el punto. ¿De qué clase de fe está hablando el Señor?
¿De qué clase de fe? ¿Por qué los discípulos, si estamos hablando del perdón, si estamos hablando de convertirse en tropiezo, lo primero que les dicen los discípulos, Señor, aumentanos la fe? O sea, que le estaban cambiando la dinámica de la conversación a Jesús. ¿Por qué los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe? ¿Para qué la fe tendría que ser aumentada en el contexto que estamos leyendo? ¿Verdad? Oh, interesante. Para tener una vida digna de lo que Él espera. Entonces, esa vida digna se va a mostrar internamente en la vida de la persona, en lo que realmente somos, en el carácter. En el carácter. Usted y yo, y estoy hablando de carácter que no es nuestra personalidad o el temperamento, sino realmente quién soy yo verdaderamente. Todo lo que compone mi vida, eso es el carácter. Entonces, carácter tiene que ver, hermanos, con lo que realmente yo soy delante del Señor. Pero una vez más, ¿para qué más entonces los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe? Se lo voy a plantear de esa manera. Hay dos personas enfermas, a ver si se lo planteo bien. Hay dos personas enfermas en la congregación. Una persona que me llevo muy bien con ella. Es mi amigo, es mi hermano en Cristo. Es con el que comparto, con el que convivo, con el que estoy ahí. Pero él está enfermo. Entonces yo estoy aquí como discípulo de Cristo. Y está la otra persona, que es la hermana Reina, que me cuesta ir a caminar con la hermana Reina. Me cuesta con ella, me cuesta tener esa relación. Es más, hermana Reina en algún momento me dijo algo que me ofendió. Es más, hermana Reina hizo algo que ofendió a mi familia. Es más, hermana Reina me ha hecho sentir mal, que me ha hecho llorar en este sentido. Entonces, como discípulo de Cristo, yo sé que las dos hermanas están enfermas. ¿A dónde humanamente tendría que venir e ir a orar con fe para que Dios la sane? ¿A dónde se movería usted? ¿A dónde se movería usted? ¿A dónde se mueve? ¿Con la hermana Reina? ¿Verdad que sí? Así somos. Pues yo me voy a ir con la otra hermana. Ay, que Dios tenga misericordia. Ay, que Dios la sane si es la voluntad de Dios. No, aquí es donde yo necesito el carácter cristiano. Entonces, para mostrar mi carácter como cristiano, ellos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe, porque difícil es hacer esto lo que me estás pidiendo. Difícil es hacer esto de lo que me estás diciendo, porque perdonar a alguien, amar a alguien con el que no tengo problemas, con el que no tengo dificultad, con el que me llevo muy bien, con el que sé que cuando necesita yo voy a estar ahí, pero con aquel que me cuesta, con aquel que me hiere, con aquel que me ofende, con aquel que me ha herido, ¿voy a actuar de la misma manera? ¿No? ¿Se entiende? Entonces, por eso los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Porque realmente el vivir bajo las demandas y los preceptos que tú me estás pidiendo no es fácil. No es fácil. Es fácil hacerlo con aquellos que yo me llevo bien. Es fácil hacerlo con aquellos con los que yo tengo comunión. Es fácil hacerlo en ese sentido con aquellos con los cuales estoy conviviendo todos los días. Pero ¿qué con aquellos que me cuesta? ¿Pero qué con aquellos a los cuales el Señor me demanda? Es más, y lo vamos a leer un poquito más adelante. El Señor dice, ¿saben qué? No solo dice sirvan a sus enemigos, sino que dice que amen a sus enemigos. Hermanos, ¿es posible amar a alguien que le hace daño? Humanamente es imposible. Aquí es donde necesito decir lo que le dijeron los discípulos a Jesús. Señor, auméntame la fe. Porque humanamente, Señor, yo lo que menos quiero es mostrar amor. O si no, permíteme orar como David, Señor, que caiga fuego en el libro de los Salmos, Señor, que caiga fuego sobre ellos, que tú los consumas, que lo que de ellos estén pensando contra mí, que se los devuelva. Así oraba David, hermanos.
Así era David en los salmos imprecatorios. Pero hay un objetivo en medio de todo esto. Entonces, lo que estamos diciendo, hermanos, en este sentido, es en primer lugar la necesidad que todos debemos de venir y tener de que el Señor aumente nuestra fe. Porque en este sentido, hermanos, todos flaqueamos en esa área. Todos flaqueamos en ese punto. Y aquí yo creo que debería de ser la oración de nosotros hoy en esta tarde. ¿Cuál debería de ser la oración? La frase que dice ahí, ¿cuál es, hermanos? Ay, casi no los escuché. ¿Cuál es lo que deberíamos decirle al Señor? Es que miren, y no está diciendo, ay hermano, y fíjense que esto es interesante, porque cuando yo hacía reflexión sobre esto, uno decía, no Señor, si yo necesito fe para que muchas veces decirle a aquel monte, muévete de aquí, y todo se hará. Ahora, a la luz de Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cuál es certeza? Certeza. Seguridad. ¿Qué más? Confianza. Pero ¿qué pasa si yo no tengo esas cosas? Mi fe entonces, ¿cómo se vuelve? Frágil, débil. Yo les he contado una vez que yo fui a predicar a una iglesia ahí en Zacatecoluca, de los que somos del Salvador. Así rellenito yo, quizás estaba un poquito más rellenito. Entonces yo me senté en esas sillas plásticas. Ustedes han visto esas sillas plásticas. Y me senté yo allí y era encantado por escuchando, cantando al Señor y alabando. Y llega un diácono, de esos diáconos matafe, y me dice, mire pastor, no sería bueno ponerle 2 sillas, me dijo así. No sería bueno ponerle, hermano, me mató la fe. Y yo después, ¿qué creen ustedes que pasó? Yo ya ni estaba cantando, yo estaba orándole al Señor. Señor, auméntame la fe, que no se vaya a quebrar esta silla, que no se vaya. Ya me imagino el espectáculo que voy a hacer. ¿Se da cuenta que tan fácil es que nos maten la fe en algún momento? ¿Cuál debería ser nuestra oración esta noche? Aumentanos la fe. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque sin duda que necesitamos una fe sólida, arraigada y cimentada en la palabra de Dios. Una fe sólida no en mis emociones. Una fe sólida no basada en mis emociones, no basada en mis circunstancias. Oye, hermano, esto es difícil definitivamente. Es que lo que estábamos cantando. Yo estaba ya sentado allá donde está hermano Gil, mientras el hermano Ever estaba repasando y estaba cantando ese canto. Muéstrame tus caminos, oh Señor, en ti he esperado. Y yo decía, pero Señor, es difícil estar esperando. Cuando hay alguna situación que nos está afectando, que nos está desestabilizando, no es fácil estar esperando. No es fácil. Y es aquí donde necesitamos una fe sólida, una fe arraigada y cimentada en la palabra de Dios. Busquemos esos 2 pasajes. Romanos capítulo 10, versículo 16. Hermano Adolfo, Romanos 10, 17, perdón. Romanos 10, 17. Van a amarse. Hebreos 11, 1. ¿Qué dice? Hebreos 10, 17. Romanos 10, 17. No me puedo equivocar. No me sale. El oír. ¿Y el oír el qué? ¿Al primo Chomo? Bien saben de lo que estoy hablando. ¿Y el oír el qué? La palabra de Dios. Si yo quiero cimentar mi fe, hermanos, yo debo de cimentarme escuchando la palabra, leyendo la palabra, exponiéndome a la palabra. En la medida en que yo me exponga a la palabra, hermanos, mi fe va a ser alimentada, mi fe va a ser aumentada, mi fe va a ir creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Porque la palabra es viva, dice la Biblia. Amén, hermanos. La palabra es viva.
Y la misma palabra es la que va a ir creando en nosotros esa fe que va a ir aumentando cada vez más y más. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Mire esto, es pues la fe, la certeza, la palabra certeza en la palabra original tiene que ver algo que me puede soportar. Mire esto, algo en el cual yo puedo venir y confiar, algo que si yo sé que si me paro en esta grada, la grada tiene la suficiente solidez para sostener mi peso. Es eso lo que estamos hablando. Entonces, hermanos, usted y yo necesitamos una fe sólida. Una fe que se establezca, que se base, que esté fundamentada y cimentada en la palabra de Dios. Si yo entonces vengo y voy a fundamentar mi fe en la palabra, no en lo que yo siento, no en las circunstancias en las cuales en algún momento me puedan estar rodeando, sino que en la palabra. En la palabra. Salmo 91, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo. Decirlo aquí, debajo de un edificio que tranquilo, con aire acondicionado, está bien. Pero si estuviésemos en medio de un huracán, hermanos, con una tormenta que está arreciando, en una situación que usted ve que se están levantando, ¿acaso no tiene el mismo efecto o más la palabra del Señor? El que habita al abrigo del Altísimo. Diré yo a Jehová que esperanza mía y castillo mío, mi Dios. ¿Es Dios fiel a su palabra, hermanos? ¿Cumple Dios su palabra? Amén. Claro. Entonces, hermanos, cuando hablamos de este sentido, estamos hablando que usted y yo necesitamos una fe cimentada en la palabra del Señor. Pero también una fe genuina. Y oiga, que sabe constreñirse con los yerros y busca rápidamente estar bien con Dios, lo que usted decía, hermana Lupita, y por eso le dije, usted me ha leído el bosquejo, bien con Dios y bien con ¿quién? Con los demás. ¿Por qué hablamos, hermanos, una fe genuina que se constriñe con los yerros? Miren lo que estábamos leyendo, y por eso yo les decía, cuando leemos el pasaje, Jesús les dijo, imposible es que vengan los tropiezos. En algún momento de nuestra vida, tal vez usted y yo vamos a fallarle al Señor en algún momento. Vamos a errar en nuestro camino. Vamos a tropezar por alguna situación. Pero ¿qué hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Viene y trabaja y comienza a activarse nuestra fe. A que no me deja tranquilo. Le ofendí al Señor, ofendí al Padre, hice mal esto. No, yo tengo que arreglar esa situación. Busquemos qué es lo que dice Mateo 5, capítulos del 43 al 48. Si tuve una situación con alguien, ¿a qué demanda la Biblia? Mire, Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Dice la palabra, aquí está hablando Jesús. Recuerde, Mateo capítulo 5 está hablando acerca del sermón del monte. El sermón del monte tiene que ver con la ética de vida, la ética del creyente, de cómo debe de ser nuestra conducta. Oíste que fue dicho, amad ¿a quién? Oíste que fue dicho, versículo 43, amarás ¿a quién? A tu prójimo. ¿Y qué más? Ahora, aquí debemos de hacer una aclaración, que el Señor nunca dijo, hermanos, que aborreciéramos a nuestros enemigos. Eso no lo dijo el Señor. Usted va al libro de Éxodo, usted va al libro de Levítico, cuando el Señor expone acerca de esta ley, Él siempre mandó a amar ¿a quién? A nuestros enemigos, a nuestros enemigos. Esta es una expresión puesta por los fariseos. Y Jesús, conociendo el corazón de los fariseos, ¡pum!, directamente va y ataca literalmente a este grupo. Entonces les dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, y ellos dijeron, no, pero aquellos que te ofenden, pero aquellos que te han hecho un mal, así como a la nación. ¿Sabe? Cuando estaba, ese era tener la actitud de Jonás. Jonás, cuando el Señor lo manda a predicar, ¿a dónde? ¿Se recuerdan? A Nínive. ¿Qué hizo Jonás, hermanos? Ir rápidamente a donde los ninivitas. ¿Qué hizo Jonás? Irse en sentido contrario. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. ¿Por qué no quería ir Jonás a Nínive? No era simplemente por un acto de desobediencia, manda. Eran sus enemigos. Los ninivitas, hermanos, eran los que habían maltratado a su pueblo.
habían desvaciado todo lo que tiene que ver con el pueblo. Los ninivitas, hermanos, eran tan crueles con sus enemigos que venían y les quitaban las cabezas, mataban a las mujeres embarazadas les sacaban los hijos. Todo eso hacían ellos. Ahora, y especialmente ellos habían hecho eso con la nación y el pueblo de Israel. Ahora Dios le está diciendo a Jonás: Jonás, anda y predícales el mensaje del arrepentimiento. ¿Y yo por qué voy ahí? Si ellos han hecho mal, si ellos son los que nos han herido, si ellos son los que nos han maltratado, me voy en sentido contrario. Esa fue la actitud de los fariseos. Entonces los fariseos impusieron y decir: no tenemos que amar a aquellos que nos han hecho mal. No tenemos que amar a aquellos que nos han herido. No tenemos que actuar de esa manera o corresponderles. Entonces Jesús les está diciendo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero aquí viene la demanda que el Señor pone por sobre todas las cosas: amad. ¿A quiénes, hermanos? Pregunto. Primero, ¿tiene usted enemigos, hermanos? Gracias a Dios, no, pastor. Tenemos enemigos, hermanos. Y claro, y no necesariamente con alguien que yo estoy ahí peleando. La Biblia dice que Satanás es nuestro enemigo, nuestro adversario. Ahora, no nos está diciendo amen a Satanás, no, sino amar. Está hablando de la relación interpersonal. Amen a sus enemigos. O sea, amen a aquellos a quienes nos cuesta amar. Alguien que ama de esa manera es alguien que tiene una fe genuina. Y por eso yo les decía, esta es una prueba irrefutable de un verdadero discípulo de Cristo. De un verdadero discípulo de Cristo. No de un evangélico, de un verdadero discípulo de Cristo. Amar a aquellos que nos hacen mal. Amar a aquellos que realmente nos ofenden. Amar a aquellos hasta el punto que quizás quieren venir y pisotearnos en algún momento. ¿Es fácil amarlos, hermanos? Es que no es fácil. Es que no es fácil. Y por eso dice la Escritura: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y oiga, dice, bendecid a los que os maldicen. No, mejor pasemos la página, pastor. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y oiga esto: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por aquellos que nos hacen o nos dañan, hermanos, oramos. Por lo menos oremos, digamos. Pero de amarlos, pastor. Tengo un amigo que se encontró con la persona que había matado a su padre. Y cuando lo vio cara a cara con él, me dice: en mi dolor comencé a recordar todo lo que pasé, todo lo que sufrimos en casa, todo lo que mi mamá sufrió y mis hermanos y yo sufrimos. Vino así cuando vi al hombre que había matado a papá. Y lo primero que quise, y no te miento, me dice, fue saldar las cuentas. Usted lo mató ojo por ojo. Pero me recordé que soy cristiano y que la Biblia me enseña a amar a aquellos que nos han hecho mal. Y la pregunta fue: ¿pero lo dijiste y me dice, y lo perdoné? Y le dije: no tenga preocupación, no tenga preocupación. Pero le hice la pregunta: ¿y lo hiciste del diente al labio? ¿O lo hiciste porque, pues sí, qué van a decirme? Vos más que predicar la palabra y todo eso. ¿O realmente había perdón en tu corazón? Te lo voy a decir de esa manera. Después tuve la oportunidad de servirle a él y de gastar de mi propio dinero en él
y lo hice de buena manera. Otro ejemplo. Yo siempre, allá en El Salvador, en el parqueo de la iglesia, había una tipo pendiente así en uno de los estacionamientos. Y yo decía, ¿qué pasará si un hermano llega a golpear el carro del otro? ¿Cómo reaccionaría el otro hermano a quien le golpearon el carro? O me lo golpearan a mí. ¿Cómo yo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaríamos, hermanos, si nos llegan a golpear el carro? Y si un hermano nos llega a golpear el carro, si usted va hoy al parqueo ahí y le han quebrado la vía del carro, ¿qué haría usted, hermano? ¿Qué haríamos? ¿Verdad que no? ¿Qué son? ¿Qué? $300, de hermano Adolfo. Va a comprar otro. ¿Sabe? Siempre me pregunté en esto. Y pasó. ¿Y sabe lo que hizo el hermano al que le habían golpeado el carro? Fue a confrontar al otro hermano y le dijo, ¿me pagás eso y me lo pagás ya? Le dijo. Porque si no me lo pagás, te las vas a ver conmigo. Y uno se sorprende. Uno se sorprende a ver a los hermanos cómo reaccionamos en este sentido. Una fe genuina. Una fe genuina, hermanos, es aquel que sabe perdonar. Una fe genuina es aquel que sabe amar. Una fe genuina es aquel que sabe pasar por alto, dice la Escritura, la ofensa. Una fe genuina es aquella que es movida a orar por aquellos que le están haciendo mal. Hermanos, esta es la fe. ¿Es fácil eso? No. No es fácil. No es fácil, hermanos, porque mi carne me dice todo lo contrario. Mi carne quiere venir y reaccionar de otra manera. Mi carne me dice, ¿y yo por qué tengo que venir y quedarme callado? ¿Acaso no tengo dignidad? ¿Acaso no son ellos los que me están pisoteando? ¿Acaso no es él el que me está ofendiendo? Y comenzamos a querer a justificarnos. ¿Acaso el Señor no tenía toda la potestad y el derecho para poder venir y hacer caer fuego para poder venir y consumir a sus enemigos? Claro, pero no lo hizo. Por eso dice Isaías capítulo 53 que enmudeció y no abrió ¿qué? Su boca. Hermanos, es que nos cuesta, y es aquí donde yo digo, wow, ¿qué clase de discípulo soy yo? Oh, con razón los discípulos le estaban diciendo al Señor que aumentanos la fe, aumentanos la fe, porque lo que tú me estás pidiendo, Señor, lo que tú nos estás demandando, esto no es fácil. Esta es una situación difícil. Vayamos a 1 Juan capítulo 1. 1 Juan capítulo 1. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos, ¿con qué? Comunión, ¿con qué? Con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué? ¿Se da cuenta? Una fe genuina es directamente proporcional a la comunión que se dice tener con Dios. Si yo digo tener comunión con Dios, se espera que debo de tener ¿qué? ¿Con quién? Con los demás. Pero dice la Escritura, mire, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra, ¿qué? No está en nosotros. Hermanos, necesitamos una fe genuina que sabe construirse con los hierros, con los errores, pero que busca rápidamente, en primer lugar, estar bien con Dios. Y en segundo lugar, estar bien con los demás. Es un reto, hermanos, en este sentido. Tercero, necesitamos una fe a prueba de fuego. En otras palabras, lo que sabe es aquella fe que sabe soportar las tentaciones, las pruebas y hasta las tribulaciones
a la que es expuesta. Hermano, de esa fe necesitamos. De esa fe necesitamos. En primer lugar, una fe que sabe lo que estamos diciendo ahí. Mire, una fe que sabe venir y resistir, soportar aquellas tentaciones que vienen a nuestra vida. Aquellas tentaciones con las cuales nos provocan. Y Satanás nos quiere venir y hacer caer. Y dice el libro de Santiago, hermanos, mire, que debemos de soportar, que debemos de resistir. Pero cuando nosotros somos seducidos por la tentación y caemos, es por nuestra concupiscencia. Ahora, hermanos, el reto es a no caer en esas situaciones. El enemigo, ¿qué es lo que va a querer venir y hacer? Satanás lo que hace. Efesios capítulo 2 nos recuerda que usted y yo tenemos 3 enemigos. ¿Cuál es uno de ellos? A la luz de Efesios 2. La carne, Satanás y el mundo. Hermanos, esos 3 enemigos están peleando con nosotros. Están peleando con nosotros. Están peleando con nosotros. Y nosotros estamos expuestos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y es aquí donde esa lucha es diaria, es diaria, es diaria. Y todos los días vamos a estar siendo bombardeados en este sentido. Hermanos, necesitamos una fe a prueba de fuego, por eso decimos, que sabe venir y saber resistir aquellas tentaciones con las cuales Satanás va a querer venir y hacerlo. Pero también aquellas pruebas a las que somos expuestos. Vamos a tener pruebas, hermanos. Vamos a pasar situaciones difíciles en nuestra vida. Situaciones que quien de nosotros ha pedido poder venir y pasarlas, pero nos toca. ¿Por qué? Como lo vamos a predicar el día domingo, Dios todo lo tiene planificado para nuestra vida. Y tercero, nos hace recordar, hermanos, que día con día esas pruebas y tribulaciones van a ser expuestas. ¿Qué tengo que hacer yo? Soportarlas, resistirlas. Soportarlas y resistirlas, porque eso es de todos los días. Efesios capítulo 6, ¿qué nos dice? Revístanse ¿de qué? De la armadura de Dios, para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día ¿qué? Malo. Y día malo tiene que ver ya con pruebas, con tentaciones, con dificultades, pero poder venir y resistir. Porque días así van a venir en nuestra vida. Y otra vez, a la luz de Lucas, de lo que nos está diciendo el Señor, situaciones difíciles van a venir a nuestra vida. Y tercero, una fe incondicional que refleja el amor de Dios, fíjese, a través del perdón y a través de la misericordia. A través del perdón y a través de la misericordia. Busquemos esos 2 pasajes. Efesios 4, 32. Héctor, ayúdame por favor. Efesios capítulo 4, versículo 32. Hermano Ernesto, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. ¿Qué dice Efesios 4, 32? Mire, nos habla de ser benignos y nos habla de ¿qué? De perdonar. Pregunto, ¿qué es perdón, hermanos? ¿Bueno? Exacto. Perdón no es olvidar. No se puede, hermanos. Perdón es pasar por alto la ofensa sin que afecte a mi vida. ¿Y qué nos está diciendo la Escritura, hermano Héctor? Perdonar. Perdonar. ¿Y qué nos dice Colosenses 3, 12 y 13, hermanos? Ernesto. Colosenses 3, 12 y 13. Ok, lo leo yo. Léalo, por favor. 3:12. Aquí lo tengo, lo leo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así que... Ahora, fíjense que soportar no es, pues sí, ni modo, no es eso, hermano, la palabra.
sino que cuando habla de soportar es venir y ayudar y sostener la vida del otro para que podamos venir y seguir adelante. Volvamos a Lucas entonces. Lucas capítulo 17. Dijeron, versículo 5, los apóstoles al Señor: Señor, aumentanos la fe. Porque si esas son las demandas, vaya que sí necesito más fe. Entonces el Señor le dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, ¿y qué más? Y obedecerá. ¿Sabe que muchas veces el sicómoro creo que somos nosotros mismos? Porque estamos tan plantados, hermanos, en nuestros criterios y en nuestros pensamientos, que de aquí no me muevo. Jesús dijo esto del sicómoro porque era uno de los árboles más difícil de poder venir y extraer. No imposible, más difícil. Y creo, hermanos, que muchas veces una de las cosas que no nos hace desarrollar una fe genuina somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Porque generalmente cuando vienen todas las cosas, ¿pensamos en quién? En nosotros. En nosotros. A mí me ofendieron, a mí me hicieron esto. ¿Por qué tengo que yo perdonar? ¿Por qué tengo que venir y actuar con misericordia? ¿Por qué tengo que venir y pasar por alto la ofensa? ¿Por qué? Y si se quiere tener comunión conmigo, bueno, que venga él y que hable. ¿Por qué tengo que ir yo? Etcétera. ¿Sabe que la mayoría de veces, por no decir quizás todos, el mayor problema somos nosotros? Y por eso el Señor les dice: si por lo menos dejaran que la fe creciera como un granito de mostaza, ese plantamiento que nosotros tenemos en nosotros mismos, ok, Señor, lo voy a hacer a tu manera, lo voy a hacer como tú mandas, lo voy a hacer en base a tus criterios y a tus exigencias. Ahora, Señor, no me es fácil, pero aquí es donde necesito esto. Auméntame la fe, Señor, porque sí lo necesito, porque fácil no es, pero imposible tampoco. Con la ayuda de Dios, con la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, todo es posible. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Padre, queremos honrarte y queremos agradecerte en este tiempo por tu palabra. Síguenos desafiando, Señor, a través de ella. Queremos seguir aprendiendo, pero también queremos seguir exponiéndonos. Pero no solamente ser oidores, sino también hacedores de la misma. Señor, permite que la palabra escuchada hoy en esta noche y sobre todo pueda venir y caer en tierra buena y sobre todo que dé fruto, empezando por mí, Señor, por mi vida. Porque, Señor, muchas veces he de decir, Padre, que muchas veces me he plantado en mi propio criterio, mi propio orgullo, y cómo me cuesta, Señor, muchas veces actuar como tú nos demandas. Por eso nuestra oración en esta noche es: Señor, aumentanos la fe. Que así sea, mi Señor, en esta hora. Por eso yo quisiera preguntar hoy en esta noche: esto no es una obra natural y no está en nosotros el poder venir y hacerlo. Es aquí donde me doy cuenta que necesito al Espíritu de Dios y necesito a Cristo en mi corazón. Esto no lo hace, hermanos, una religión, esto no lo hace un pensamiento, un ideal, una filosofía. Es un renacer en el Espíritu, es un nacer de nuevo, y eso solo se hace cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Por eso yo quisiera preguntar hoy en esta noche: ¿habrá alguien en esta sala que sabe que necesita tener a Cristo en su corazón? Ahí donde usted está, solo póngase de pie. Y con esa acción y con esa decisión, yo estaré entonces entendiendo la decisión que usted está tomando. ¿Habrá alguien en esta sala? ¿Habrá alguien en esta noche? Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das. Sigue hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Queremos ofrendarte con gozo y con alegría de lo mucho que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos, pueden pasar. Solo recordarles, hermanos, el día domingo, recuerden, tenemos a partir de las 8:15, ya no es 8:30, 8:15, tenemos un tiempo de oración. Comenzamos ahí y siempre nos quedamos cortos, hermanos. Véngase, busquemos al Señor, clamemos al Señor. No esperemos estar en una situación para buscar al Señor, especialmente en su casa. Fíjese que leíamos hoy en la mañana en el libro de Segunda Reyes, cuando el rey Acaz, ¿sabe lo que hizo? Cerrar las puertas de la casa de Dios.
Y dice la Biblia después que al cerrarlo, esa fue una de sus grandes ruinas para su vida. Pero fue la ruina y otras cosas más que tuvo que venir y hacer él. Hermanos, sin duda, cuando nosotros nos cerramos a no venir y a no exponernos en la casa de Dios, somos nosotros los que perdemos. Somos nosotros que lo perdemos. Uno puede venir y tener un diferente criterio. Busquemos al Señor, expongámonos a Él, busquémosle a Él delante de su presencia. Hermanos, esto es importante para nuestra vida. Expongámonos a través de la oración. Es tan necesario que usted y yo vengamos, hermanos, y nos expongamos a esto. Pero cuando no lo hacemos, nosotros nos estamos cerrando entonces a las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Entonces empezamos siempre temprano. Recuerde, hermanos, también después a las 9 de la mañana tenemos un tiempo de escuela bíblica dominical. A las 10 de la mañana nuestro devocional. Y recuerde que estamos estudiando el libro El Quebrantamiento. No estoy siguiendo el libro completamente, pero es un libro que tiene que ver mucho con nuestra edificación. Vaya y cómprelo. Aparte de eso, ahí hay otros libros que nos van a servir, hermanos, para nuestra formación y nuestra edificación espiritual. Y recuerde, el sábado 22 tenemos una salida, hermanos. Haga el tiempo para poder venir y compartir. Lo decíamos también un día de estos, no somos llaneros solitarios para poder venir y aislarnos, nos necesitamos mutuamente. Yo necesito del otro, necesito del hermano, necesita del hermano para poder venir y estar en comunión los unos con los otros. A eso nos manda el Señor, y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, la iglesia es bendecida, la iglesia es edificada y la iglesia sin duda crece. Pónganse de pie, por favor, saluda a su hermano, un buen abrazo, un buen apretón de manos, que el Señor nos lleve con paz y con bendiciones a todos. Dios les bendiga.